Hay un famoso refrán que dice: la verdad no ofende. ¿Escuchado esa frase? La verdad no ofende. Sin embargo, hay gente que a veces se siente ofendida con la verdad y se sienten molestos todavía con la verdad, como en el caso del evangelio que acabo de proclamar. El Señor vaya a su tierra. ¿Cómo se llamaba su tierra donde se crió? Nazaret. Y allá, como de costumbre, va los sábados a la sinagoga. Y las sinagogas no eran templo. Los judíos tenían un solo templo, el templo de Jerusalén. Entonces, vaya a la sinagoga. La sinagoga es un lugar de oración donde leían textos de lo que es ahora el Antiguo Testamento. Y el templo se diferenciaba porque ahí estaban los sacerdotes y ofrecían sacrificios. Entonces, la sinagoga era un lugar de oración y cualquier persona de ahí de la asamblea podía salir, leer un texto y explicar, interpretar lo que leía. Y eso es precisamente lo que hace el Señor. Entonces llega ahí a la sinagoga y sale al frente y lee un texto ¿de qué profeta dice? Del profeta Isaías. Entonces, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena a los pobres, y bueno, y el anuncio. Y cuando el Señor lee eso, y al finalizar le dice: hoy se cumple esta profecía. Sé que la gente estaba con los ojos ahí fijos en él, y entonces él les dice: seguramente me van a hacer aquella frase: médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. Ningún profeta he recibido en su propia. Con esto ya les está criticando, les está diciendo que él es el profeta y que igual que los profetas anteriores va a terminar mal, no le van a creer. O sea, los judíos de aquel tiempo leían la profecía de Jeremías, de Isaías, pero fueron los judíos antepasados a ellos los que los asesinaron, ¿no? Entonces, y el Señor le dice: ningún profeta es bien recibido en su propia. Y entonces, ellos se supone, no es que supone, los judíos fue el pueblo elegido por Dios para que llegue la salvación a través de ellos a la humanidad. Pero ellos se autoengreían, ¿no? Se autoengreían que, como ese niño que le dice a su papá: papá, ¿qué se siente tener un hijo hermoso, inteligente, maravilloso? No sé, hijito, pregúntale a tu abuelo. ¿Qué le pregunta al abuelo, no? Entonces los judíos se autoengreían. Creían que Dios los había elegido para engreírles y los había elegido para que sean instrumentos de salvación, para que a través de ellos llegue la salvación a la humanidad. Pero creían que la salvación se estancaba solo en ellos y solamente Dios les favorecía a ellos. Y el Señor les va a decir: no. Fíjense, había muchas viudas en tiempo del profeta Elías, ¿no? Había muchas viudas en tiempo del profeta Elías cuando hubo una hambruna, una sequía, ¿no? 3 años y 6 meses de sequía. Entonces, y ya no había que comer, pues. Y entonces había muchas viudas hambrientas en Israel, pero Dios mandó al profeta, ¿hacia dónde? Hacia la viuda de Sarepta, una mujer pagana con quien hizo el milagro. Esa mujer compartió su pan
con el profeta, y gracias a ese compartir tuvieron el milagro, porque en un inicio la mujer se siente pues negativa cuando el profeta le dice, dame de comer, comparte, hazme un pan. Dice, Dios santo, estaba juntando leña para hacer un pan para comer yo y mi hijo y después morir, porque ya no tenemos más. Entonces el profeta le dice, no va a suceder eso, anda, haz el pan y compártelo conmigo y no se te acabará la harina, no se acabará el aceite. Y la mujer fue generosa, compartió el pan y entonces tuvieron pan, harina, para que todo el tiempo de la sequía, ¿no? Y sucedió el milagro. Pero fue con la viuda de Sarepta, una mujer pagana. No fue una judía, no fue una judía. Y también el Señor le dice, muchos leprosos había en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos, pero a ninguno de ellos fue enviado. Muchos leprosos había en Israel, pero a ningún israelita fue enviado el profeta, sino sanó a Naamán el sirio. A Naamán el sirio, otro pagano, de quien no se le esperaba nada bueno. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? No solamente la gracia es para ustedes, no solamente la bendición es para ustedes, también es para la otra gente, ¿no? Y también hay gente buena en los otros lugares, en los otros países. Y eso es lo que hacía el Señor, ¿no? El Señor se relacionaba fácilmente con la gente, con los romanos. Recuerdan que le hizo el milagro al centurión romano, le sanó a la hija de la Ciro Fenicia, coloca como modelo de conversión a la samaritana, coloca como modelo de prójimo al samaritano, coloca como modelo de gratitud al leproso que se sana al samaritano, ¿no? Entonces es una actitud constante que vemos en Jesús de relacionarse fácilmente con la gente de otros pueblos, de otras razas, mientras que a veces los judíos no lo hacían eso. Entonces, porque se creían que era el pueblo elegido. Eso puede suceder también hoy en nuestros grupos. A veces hay gente de repente, uno de los peligros de la religión es el fanatismo. Creer que mi grupo es el mejorcito y si no, ya no vienes aquí, tú estás fuera, eres un pagano. No, eso puede ser a lo mejor los de la renovación carismática pueden creer que lo máximo de la renovación no es un carisma, pero no es para ti, está bien, lo mejor. Pero pueden ser los de la Legión de María, cree que son lo máximo también, ¿no? No, es un carisma, está bien, ¿no? Entonces, el fanatismo y el encerrarme en mi grupo, el creer que mi grupo es lo único, es el único que te va a salvar. Y si no estás en mi grupo, ya pues no. Entonces ya todo lo miro así con desprecio. No es son nuestro grupo, nos ayudan, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? Son diversos carismas que hay en la iglesia. Entonces por eso puede existir el fanatismo. Los judíos eran fanáticos y creen que Dios los había elegido para engreírlos, pero el Señor le dice, no es cierto, no es cierto, ¿no? Fíjense, Elías le hizo el milagro a la viuda de Sarepta, Eliseo le hizo el milagro a Naamán el sirio, y él luego, como le decía, se relaciona con otra gente fácilmente. Y cuando el Señor le dice eso, le dice la verdad, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Dice que se llenaron de ira, de rabia, intentan despeñarlo. Pero el Señor se abrió paso y nunca más regresó a Nazaret. A veces, aquí hay otra lección también. Hay que aprender a distanciarnos de la gente tóxica, porque hay gente que son tóxicos. Ay, que hacen doler la cabeza, ¿no? Sí, hay gente que son tóxicos que hacen doler la cabeza. Si no se desintoxican, pues hay que distanciarnos lo suficiente. Y yo digo incluso, a veces puede ser hasta de papá y mamá. No,
Porque yo conozco padres que son abusivos con sus hijos también. Hay hijos abusivos y hay padres también, ¿no? Yo conozco el caso de una muchacha, bueno, más que muchacha, pues ya tenía sus 50 años. Esto sucedió en Sullana, que su mamá sabría tener 75 años y la muchacha, o esta mujer, la mamá era una mamá dominante. Cuando esta mujer salía a la calle, su mamá literalmente le revisaba la ropa interior y le revisaba sus genitales para ver si había tenido sexo. ¿Qué se quería? Ginecóloga la vieja, ¿no? En serio. O sea, enferma, y entonces si quería sanarse tenía que poner un pare a su mamá. Mamá, ya tengo 50 años y no me vas a tratar así, o si no, distanciarse. No, sino distanciarse porque esa relación le estaba haciendo daño, ¿no? Porque estaba con depresión y todo. Entonces, también hay otra lección interesante de ahí Jesús. Nunca más regresó. No lo quieren aceptar, que el Señor no es, ay, acépteme por favor. No, tiene autoestima y se retiró y nunca más regresó allá a los nazarenos, ¿no? Y ahí creo que hay una lección también que tenemos que aprender. Y sobre eso el Señor también dice a los discípulos, cuando los envía, le dice, cuando entren a un pueblo, si no le reciben, ¿qué deben hacer? Sacúdanse el polvo de las sandalias, ¿no? Y váyanse a otro lugar, sacúdense el polvo de las sandalias, ¿no? ¿Saben qué dice una sandalia a la otra? Qué vida tan arrastrada que tenemos. Entonces el Señor les invita también a distanciarse. Cuando Jesús está yendo rumbo a Jerusalén, envía una delegación para que le prepararan sitio allá en Samaria. Los samaritanos no lo quieren recibir. Santiago y Juan le dicen, Señor, ¿quiere que hagamos bajar fuego del cielo? El Señor le da su reprimenda y se va a otro lugar, no se hace problemas, ¿no? Se distancia la gente que no lo quieren acoger. Entonces, como le decía, y ahí también hay una enseñanza. Yo creo que hay que tener la sabiduría de aproximarnos lo necesario y distanciarnos lo necesario. Tener esa sabiduría. A veces es bueno aproximarnos y distanciarnos. Jesús se fue allá a su pueblo, no lo recibieron, nunca más regresó, pues. Nunca más regresó a mendigar amor, a mendigar cariño. El Señor no tenía que andar mendigando cariño y amor. Vamos a pedirle esta Eucaristía al Señor para que nos dé valentía para aceptar la verdad.